Bueno, Es 27 de febrero. y por lo tanto toca rendición de cuentas. Joaquín Balaguer acostumbró a este país, y los otros presidentes han seguido haciendo eso más o menos, unos más, otros menos. Acostumbró a la gente a que la Constitución es un pedazo de papel, y aunque diga que eso es una rendición de cuentas, realmente lo usan para hacer discursos políticos y para anunciar obras y planes. Realmente, el discurso del presidente el 27 de febrero no es para anunciar cosas, no es para hacer política, no es para el futuro, es el pasado, el año que pasó, es el año anterior. Cómo se ejecutó el presupuesto, por ejemplo, ¿Qué se hizo? el endeudamiento, como las cosas que interesan de verdad. Y desde Balaguer, que si el candidato era Bosch, decía que esto era un problema entre el comunismo y la democracia, y si era Peña Gómez, que entre los haitianos y los dominicanos, que todavía se está usando ese tema, y todas esas cosas. Bueno, la expectativa, lo que espera esta sociedad, es que el presidente hable de la corrupción, de la impunidad, que es lo que vamos a hacer. Él tiene que decir eso. Y si no dice eso, entonces habrá desaprovechado una oportunidad ideal para hacerlo, para decir, para explicar qué ha pasado con eso. ¿Cómo es que hasta crímenes de sangre salen por la puerta de la impunidad? ¿Cómo es que ha pasado todo lo que ha pasado y se viola la ley? Se debería explicar, y esa es una de las preguntas que le hace el movimiento Marcha Verde, ¿cómo es que si la ley de compras y contrataciones vigente dice que el Estado no puede hacer contratos con una empresa que haya pagado soborno, cómo es que la Odebrecht sigue teniendo negocios con el Estado dominicano? Entonces, todas esas cosas pasaron en el 2017. Y ojalá hable de eso, porque ese es su deber. El año 2017 fue el año del estallido de los casos de corrupción en los medios de comunicación y de cara a la opinión pública. Fue el año también de las exigencias de este pueblo al gobierno y a la clase política dominicana para que comenzara a actuar de una manera distinta. El presidente Medina, en su discurso de febrero del año pasado, casi sale con una bandera verde. Porque ese discurso se hizo justo después de la primera marcha nacional que se hizo el 22 de enero aquí en la capital dominicana, con la participación de personas de todas las regiones del país. Digamos que sobrepasando las expectativas de los mismos organizadores del movimiento Marcha Verde en aquel momento. Fueron muchas las actividades que se desarrollaron el año pasado donde se mostró que este pueblo quiere un Estado que funcione distinto, y gran parte de la responsabilidad de los casos de corrupción que estallaron de cara a la opinión pública tienen que ver con el manejo del Poder Ejecutivo, porque estamos viviendo en un país totalmente presidencialista y eso no lo podemos obviar. No puede ser que sea bueno decir el presidente dijo y el presidente hizo, y por disposición del señor presidente de la República se actuó de tal forma solo cuando convenga, y cuando lo negativo sale, entonces la cara, el nombre del presidente de la República sale de la vocería de la presidencia de la República. Entonces, si es responsable de una cosa, debe ser responsable de la otra en lo que tiene que ver con la dirección de las políticas del Estado. Tampoco se puede obviar el papel del Ministerio Público, que por más que se insista en su independencia, vuelvo al ejemplo anterior, cuando conviene dice, ¿quién es que lo tiene preso? ¿Es la presidencia? Así lo dijo aquí Rodríguez Marchena alguna vez, con un caso de un político sometido a la justicia, claro, por un periodo de tiempo en el que convenía para llamar la atención de la gente y que eso le diera votos. ¿Quién es que lo tiene preso? ¿Es la presidencia
¿O de dónde es el Procurador General de la República? Ahora no conviene decir eso. Ahora conviene decir, el Ministerio Público tiene la facultad de actuar, creemos en la independencia de los poderes. No. Aquí se ha avanzado muy poco en una serie de casos que conocimos desde el año pasado. El caso de Odebrecht es, digamos que la madre de todos esos casos. Seguimos trabajando con Odebrecht y sus socios, porque también es importante decir que Punta Catalina está siendo construida por Odebrecht, Tecnimont y Grupo Estrella. Entonces, Grupo Estrella y Tecnimont dicen que no pueden continuar Punta Catalina solo cuando tienen mayor experiencia en construcción de diferentes tipos. Estrella es uno de los grupos de constructores más importantes de este país. Tecnimont tiene una larga experiencia en la construcción de plantas. No se puede comprender cómo es que juntos no pueden seguir adelante con un proyecto de este tipo. Porque lo que le lleva a la Odebrecht a esas empresas es que domina mucho mejor el arte de hacer las cosas como se hicieron. Entonces, faltan investigaciones en este país, falta avance en el proceso del caso Odebrecht. Y hay mucho escepticismo con relación a eso. Pero ahí está el caso del CEA. Siguen destapándose casos de ventas, o lo de Jaina lo podemos pasar por alto, la posibilidad de que se esté haciendo un negocio para vender una parte importante de los terrenos que estaban bajo la propiedad del CEA y que se supone que tienen que ver con ingenio. Pero lo de Boca Chica lo hicieron y lo de Boca Chica. Y no hay una investigación. ¿Qué ha pasado, Uchi, con el caso de los Tres Brazos? Ahí están los comunitarios de los Tres Brazos manifestándose de nuevo. ¿Por qué? Porque hay gente que fue estafada por la propuesta de venta de títulos a través de una propiedad privada, una empresa privada con la que se hizo negocio desde el Estado. Hay gente pagando préstamos al Banco de Reservas al día de hoy sin saber en qué pie está parada. Gente a la que se supone que se le estaba vendiendo un título de propiedad que hoy en día está paralizado porque el Estado decidió detener no solamente la venta de los terrenos, sino que la comisión designada por el Poder Ejecutivo entendió que había irregularidades en el deslinde de los terrenos, un deslinde que además fue hecho por el Estado según lo que dijo el director de CORDE, y hay errores en el deslinde. Pues hay personas que a través de este negocio se metieron en un préstamo con el banco le sigue cobrando. Claro que le sigue cobrando porque ellos hicieron un préstamo con una entidad bancaria. Mientras el caso avanza, hay familias que están endeudadas sin saber qué le van a entregar mañana. Sin saber qué le van a entregar mañana. Le van a entregar el título por el que está pagando ese préstamo, se va a detener. ¿Cuál es la intervención que está haciendo el Estado y el Ministerio Público con relación a este tema? Hay una comisión también y abogados que están investigando este caso. La gente quiere saber qué va a pasar con esto. Entonces, al final lo que hemos visto es una decisión del gobierno dominicano de entender que los problemas se resuelven con una rueda de prensa en la que se indique que el funcionario de turno fue sustituido. Y hemos visto muy poco interés en fortalecer y en entregar documentos y en que haya sanciones reales. Y obviamente, aunque aquí se supone que las estructuras están separadas, en la práctica se ha demostrado que hay un interés particular en algunos casos y que otros se interesan poco, y que el Ministerio Público, cuando se trata de casos de corrupción, muestra ese interés según anden las olas políticas del momento. Mira, un tema que en una rendición de cuentas no se debería quedar es el endeudamiento y las soluciones al mismo. Porque el Fondo Monetario Internacional acaba de decirle al gobierno y a los habitantes de esta República Dominicana que para que la deuda sea sostenible, primero dicen que esto es una maravilla, porque ese es el asunto del engaño. Esto está maravilloso, esa economía va más bien. Entonces después dice, para que la deuda sea sostenible hay que sacarle más dinero a la gente de los bolsillos. Hoy no me acaba de decir que estamos bollantes, que estamos felices y que esta economía es un éxito.
¿Y cómo es que ahora hay que meter la mano en los bolsillos? Primero, endeudándose constantemente. ¿Qué tan exitosa es una economía que primero no puede parar un endeudamiento galopante? Que segundo, no hay capacidad para hacer un presupuesto que no sea deficitario, lo cual es una irresponsabilidad enorme en la administración de un país como en la administración de cualquier cosa. ¿Y cómo es posible que aquí se nos diga que se ha sacado a millones de gente de la pobreza, cuando los organismos internacionales que miden el paso de la pobreza a estratos mejores dicen que la República Dominicana es el país que menos gente ha sacado de la pobreza? Y dice, sí, crece, la economía crece. La pregunta es, ¿para quién crece? ¿Para quién? Conocemos casos, y la gente conoce casos, de gente que salió de la pobreza para convertirse en las personas más ricas que haya visto este país en su historia. Pero esos son 10 o 30. Esa no es la población. Entonces, pero el Fondo Monetario está diciendo una cosa muy específica. Dice, van a tener que subir impuestos. Y no es subir impuestos, no. Es peor todavía. Dice ampliar la base. Se usa un lenguaje que la gente no entiende. Ampliar la base. Ampliar la base lo que quiere decir es ponerle impuesto a lo que no lo pagaba. Es decir, que a usted le van a sacar más dinero. Y ese es el plan, por lo menos del Fondo Monetario Internacional. Y dice el fondo que hay que hacerlo para sostener esta deuda. Pero entonces, ¿por qué seguimos endeudándonos? Irresponsablemente. Entonces, eso es una explicación que el presidente debería dar. Lo que uno no sabe es si va a hablar de eso. Está el tema de la seguridad social. El gobierno viene anunciando desde la entrada del presidente Danilo Medina en el año 2012 cambios sustanciales en la Policía Nacional. Después se aprobó la reforma policial. El año pasado, para agosto, fue nombrado el nuevo director de la policía, Ney Aldrin Bautista. Se anunciaron aumentos en el presupuesto de la Policía Nacional, compra de equipos. Sin embargo, seguimos viendo que la delincuencia continúa ocupando las calles. Estoy hablando de la delincuencia común y el tema de la inseguridad ciudadana. ¿Cuáles han sido los resultados de los planes que se han anunciado en los últimos años y sobre todo el año pasado? Porque de eso se trata la rendición de cuentas. ¿Qué está encaminado? ¿Cuáles son los resultados que se esperan para el próximo año? De ese tema tiene que hablar el presidente de la República después de que ha anunciado inversiones importantes en este sector. Mejora de las condiciones salariales de los policías, en términos formales, cuáles han sido los resultados de esos programas. Está pendiente también darle seguimiento al área de la salud, porque se supone que en esa rendición de cuentas usted lo que hace es pasar balance a todas aquellas propuestas que se hicieron incluso en el presupuesto de enero del año 2017, qué se cumplió y qué no se cumplió y por qué y hacia dónde vamos. Se espera siempre que se hagan anuncios importantes. Entonces está el tema de la salud. Continuamos y lo conversábamos ayer con el nuevo director del Servicio Nacional de Salud, con una serie de hospitales pendientes de reforma. De los 50 y pico de hospitales intervenidos, creo que se han terminado entre 11 y 15 hospitales, faltan más. Se vienen anunciando 20 y pico desde hace como 2 años. Entonces, ¿cuál es la situación actual de esos hospitales? ¿Por qué hubo tantas crisis entre el Colegio Médico y el gobierno dominicano? ¿En qué consiste la inversión que se hizo y qué no se ejecutó y por qué? Entonces, hay muchos temas pendientes para el presidente Danilo Medina en el día de hoy. Claro que hasta ahora la tradición ha sido que este discurso también se convierta en un espacio para hacer mucha propaganda. Entonces, vamos a ver cuál es el resultado final
de estas palabras que pronunciará hoy el presidente Danilo Medina, en un momento incluso en el que resulta beneficiado por cierta disminución de la presión social en el final del año pasado e inicios de este, en lo que tiene que ver con la Marcha Verde, las actividades, digamos que multitudinarias de este movimiento que durante todo el año 2017 estuvo presionando al Estado Dominicano. Lo decía Rosario Espinal, el 2017 ha sido el año más difícil para el gobierno de Danilo Medina en materia de promoción interna, porque la ciudadanía no comía cuentos con su asunto. La ciudadanía estaba plantada en un solo tema, que era exigirle al Estado que rinda cuentas con relación al tema de Odebrecht, y lo que se está esperando es que al día de hoy haya resultados con relación a esa presión que mostró la ciudadanía, ese interés que mostró la ciudadanía, que también sale reflejado en los últimos estudios que tienen que ver con la conducta de los dominicanos y dominicanas. El tema de la corrupción está entre las primeras inquietudes que tiene esta sociedad en este momento. Bueno, vamos a ver qué dirá dentro de un rato el presidente y mañana lo comentaremos, ¿verdad? Aquí también Telenoticias tiene una cobertura amplia durante todo el día. Le pueden dar seguimiento a través de este canal a todas las informaciones que se produzcan. A las 9 de la mañana está pautado el discurso del presidente Danilo Medina ante la Asamblea Nacional, y a partir de ahí hay una serie de actividades. Entre las buenas cualidades del presidente está la puntualidad. Así que si lo anunciaron a las 9, será a las 9.